En lo más profundo del permafrost de Siberia, descansan depredadores de la prehistoria que empiezan a despertar tras miles de años de letargo. Desde enormes cráteres que estallan de repente en el paisaje, hasta un aterrador experimento soviético que llevó a personas al límite de la locura, el suelo congelado esconde misterios que nadie debió conocer. ¿Qué ocurre cuando la línea entre la investigación científica y el miedo absoluto desaparece por completo? En el año 2014, la comunidad científica quedó impactada ante el hallazgo de un virus gigantesco llamado Pithevirus sibericum, oculto en el suelo congelado de Siberia durante 30.000 años. Este organismo era tan inmenso que superaba en tamaño a muchas bacterias, rompiendo la tranquila idea de que los virus se destruyen y desaparecen con el paso de las eras geológicas. Pero aquí viene el dato que nos hace reflexionar. Dentro de un laboratorio controlado, un grupo de expertos logró reactivarlo, y de inmediato volvió a atacar a su objetivo. Por fortuna, esta variante afecta a las amebas y no a las personas, así que no hubo riesgo para el equipo. Sin embargo, la advertencia quedó muy clara. Un agente infeccioso congelado desde épocas previas a la última era de hielo mantuvo intacta su capacidad de contagio, tras pasar decenas de miles de años en un estado de pausa total. Esto no es una simple hipótesis. Durante el verano de 2016, en la península de Yamal, una temporada de calor extremo derritió el terreno congelado y dejó al descubierto los restos de un reno que había fallecido hacía más de 75 años. Ese cuerpo albergaba esporas de ántrax. El brote resultante contagió a decenas de individuos, provocó el fallecimiento de un menor de 12 años y terminó con la vida de miles de renos. ¿Consideras que dormir es la última frontera que nos protege de la locura total? Este relato ha causado pavor en las redes sociales por más de una década. Conforme a la leyenda urbana, a finales de la década de 1940, unos investigadores soviéticos encerraron a 5 prisioneros políticos en una habitación sellada para exponerlos a un gas estimulante experimental que prometía eliminar la necesidad de descansar. Las primeras jornadas transcurrieron sin novedades. No obstante, al llegar el 10º día, comenzaron los gritos desgarradores, que luego cesaron para dar paso a unos ruidos extraños y perturbadores. Para el 15º día, al abrir la habitación, descubrieron que un prisionero había fallecido, mientras que el resto se había autolesionado gravemente, cayendo en un estado de demencia agresiva donde suplicaban que no los dejaran dormir. En la península de Kola, la Unión Soviética perforó el agujero artificial más profundo del planeta, alcanzando los 12.261 metros. El proyecto inició en 1970. Y operó por casi 25 años antes de ser cancelado de forma repentina, en 1994. El motivo oficial fue que las temperaturas subterráneas se volvieron increíblemente altas. Sin embargo, una leyenda espeluznante creció junto al verdadero logro de la ingeniería, un mito conocido como el pozo al infierno. El relato asegura que los científicos rompieron la roca hacia una caverna enorme. Bajaron un micrófono resistente al calor en un vacío que rondaba los 1000 grados Celsius y grabaron los gritos de agonía de millones de almas torturadas. ¿Es esto la evidencia de otro mundo bajo tierra o simplemente el resultado de la imaginación? Desde el año 2014, enormes cráteres han surgido de manera violenta a lo largo de la península de Yamal, y algunos de ellos alcanzan hasta 73 metros de ancho. Además, estas fosas no aparecen solas. El agujero principal suele estar rodeado por decenas de fosas satélite más pequeñas y todas se forman en un instante. Entonces, ¿qué ocurre realmente en el subsuelo? Los expertos han identificado un mecanismo aterrador. En lo profundo del permafrost, existen bolsas de agua muy salada que no está congelada y que se encuentra cubierta por hielo, junto con depósitos subterráneos de gas metano que han estado atrapados durante millones de años. A medida que sube la temperatura global, el calor penetra estas capas
y desestabiliza el gas. La presión aumenta hasta que el suelo se deforma físicamente hacia arriba creando una elevación, o así. Cuando la presión supera lo que la cubierta congelada puede retener, estalla. La erupción lanza tierra, hielo y grandes cantidades de metano hacia la atmósfera. Ese metano liberado es un gas de efecto invernadero muy potente que acelera el calentamiento, lo que derrite más permafrost y provoca más explosiones. Se trata de un ciclo que se alimenta a sí mismo, donde el propio planeta reacciona con fuerza ante el calor que hemos generado. En el año 2015, en una zona apartada cerca de Volgogrado, un equipo de exploración desenterró algo que desató el furor tanto de científicos como de fanáticos de los ovnis. Sepultados a gran profundidad, se encontraban decenas de misteriosos discos de piedra. La mayoría medía cerca de 1 metro de diámetro, pero uno de ellos duplicaba ese tamaño, mostrando una silueta que recordaba de forma idéntica a un platillo volador clásico. Los primeros análisis sugirieron que poseían tungsteno, un metal sumamente resistente, empleado en la tecnología militar y aeroespacial moderna. Eran estos los restos de una civilización alienígena que visitó la Tierra hace millones de años. La realidad, sin embargo, es geológica. Estos objetos son ejemplos claros de lo que se conoce como concreciones septarias. Se originan a lo largo de millones de años cuando minerales como la calcita y la caliza se unen poco a poco alrededor de un núcleo, creando de forma natural estructuras densas y casi perfectamente redondas, o en forma de disco. Las llamativas líneas y figuras de su superficie son solo grietas internas que se llenaron de minerales con el paso del tiempo. En 2021, en la cumbre de la meseta tibetana a una altitud de 6.700 metros, un grupo internacional de investigadores abrió una cápsula del tiempo de 15.000 años hecha de hielo. Al analizar los cilindros de hielo extraídos, los resultados los dejaron atónitos. Hallaron 33 cepas distintas de virus, de las cuales 28 eran por completo nuevas y jamás se habían registrado en ningún archivo científico. Estos virus lograron sobrevivir durante 15.000 años en condiciones extremas, soportando una radiación ultravioleta intensa y temperaturas de congelación absolutas. Por ahora, las variantes localizadas en esta muestra específica parecen afectar únicamente a las bacterias y no a los seres humanos. No obstante, el hallazgo representa una advertencia muy seria. A medida que los glaciares se derriten en todo el planeta, no solo van a liberar agua, también van a liberar patógenos ancestrales que han permanecido inactivos por milenios. Y esa carga viral podría avanzar corriente abajo hacia las cuencas hidrográficas que abastecen de agua potable a miles de millones de personas. En lo profundo de las montañas de Bolshoi Taká, unos exploradores ingresaron a una cueva y hallaron cráneos humanos con formas grotescas y fuera de lo común, cuencas oculares extrañas y estructuras óseas que no parecían corresponder a ninguna especie conocida. Sin embargo, el detalle verdaderamente perturbador se localizó a poca distancia. Un maletín que portaba la insignia de la Ahnenerbe, el conocido brazo de investigación oculta del partido nazi, junto a un mapa militar alemán muy detallado de la zona que databa de 1941. La Ahnenerbe se fundó en 1935 y vivía obsesionada con demostrar teorías inventadas sobre una raza superior, además de sentir una enorme fascinación por el ocultismo y el misticismo oscuro. El hallazgo de ese maletín despertó teorías de que los nazis habían encontrado algo no humano en las profundidades de la Tierra. Hoy en día, los expertos consideran que los supuestos cráneos demoníacos son casi seguro el fruto de miles de años de erosión por el agua y el desgaste natural. Pero el horror histórico en este caso es completamente real. La Ahnenerbe de verdad realizó experimentos espantosos y envió misiones por todo el mundo para saquear reliquias destinadas a su maquinaria ideológica. El misterio de por qué destinaron recursos a esta remota montaña en plena guerra sigue siendo una gran incógnita. Entre 2017 y 2018,
Unas exploraciones en la región de Yakutia desenterraron 2 tesoros invaluables, 2 cachorros de león de las cavernas bautizados como Boris y Esparta. Estaban conservados de una forma tan impecable que cuesta creerlo, con su piel, garras, e incluso los delicados bigotes de su rostro totalmente intactos tras decenas de miles de años. No obstante, la realidad detrás de ellos supera a la ficción. A pesar de que los localizaron a tan solo 15 metros de distancia entre sí, Boris falleció hace aproximadamente 43.000 años, mientras que Esparta murió unos 15.000 años después. Esto significa que en el mismísimo lugar de la caverna, ocurrieron 2 tragedias casi idénticas con 15.000 años de diferencia. Probablemente 2 deslaves de lodo mortales que sepultaron a cada cría. Esparta es en la actualidad el animal de la era de hielo mejor conservado que se haya descubierto, manteniendo sus órganos internos casi intactos. Los científicos trabajan ahora en descifrar por completo su genoma, lo que despierta el deseo de clonar algún día al león de las cavernas, el enorme y gran depredador que en el pasado dominó las estepas de Eurasia. En el túmulo funerario de Shestakov, en el sur de Siberia, un grupo de arqueólogos descubrió una fantasmal cabeza de arcilla perteneciente a la cultura Tagar, una pieza de unos 2100 años de antigüedad. Durante décadas todos asumieron que la máscara albergaba un cráneo humano como parte de un elaborado rito ceremonial. Sin embargo, en el año 2020, la tecnología moderna de escaneo por rayos X permitió a los investigadores observar el interior del denso barro por primera vez, y el hallazgo los dejó asombrados. Dentro no había ningún hueso humano, sino el cráneo de un carnero. ¿Por qué los antiguos habitantes de Tagar realizarían un ritual tan extraño? Los arqueólogos sugieren que se trató de una sustitución simbólica. Si el cuerpo de un guerrero se perdía en pleno combate o se desintegraba por completo antes de efectuar los ritos de sepultura, el carnero podía emplearse como un contenedor espiritual, un sustituto para guiar al individuo de forma segura hacia el más allá. En el año 2018, un hallazgo en Siberia desafió las fronteras mismas de lo que entendemos sobre la vida y la muerte. Unos investigadores rusos lograron reactivar con éxito antiguos gusanos redondos, también conocidos como nematodos, extraídos del suelo congelado cerca de los ríos Kolyma y Alaseya. Estas criaturas databan de hace unos 46.000 años, una época en la que los neandertales todavía habitaban la Tierra. Al ser colocados en un medio de cultivo lleno de nutrientes, estos organismos pluricelulares, que parecían haber muerto hacía milenios, comenzaron a moverse, a alimentarse y a reproducirse, regresando a un estado biológico totalmente normal. Esta es la supervivencia más larga jamás registrada en la historia, para un ser complejo en un estado de congelación suspendida. Logran esto mediante un mecanismo llamado criptobiosis, fabricando una azúcar especial denominada trejalosa, que funciona como un anticongelante celular, evitando que sus estructuras internas sean destruidas por los cristales de hielo. Este descubrimiento representa un avance gigante para la astrobiología, planteando que la vida compleja podría teóricamente resistir el entorno extremo del espacio profundo. En el año 2015, en la cuenca de carbón de Kuznetsk en Siberia, unos mineros que trabajaban a más de 40 metros de profundidad desenterraron un bloque de piedra con una forma de disco perfecta. Medía 1,2 metros de diámetro y pesaba cerca de 200 kilogramos. Su silueta era tan exacta que muchas personas insistieron en que no podía ser un objeto natural. Para dimensionar su antigüedad, analicemos esto. Los restos de mamuts de esa zona se localizaron a una profundidad de solo 24 metros, lo que significa que este disco descansaba en un estrato geológico mucho más profundo y antiguo. Las teorías de conspiración sobre una antigua cultura perdida inundaron las redes sociales. Sin embargo, al igual que ocurrió con los discos de Volgogrado, la respuesta de la ciencia señala que es una concreción septaria, una estructura natural originada por la acumulación de minerales
a lo largo de millones de años. Aún así, su geometría tan perfecta mantiene vivo un asombroso sentimiento de fascinación. Bajo el suelo congelado de Siberia, los investigadores podrían tener la clave para traer de vuelta a un coloso de la prehistoria, el bisonte estepario. En el año 2011, en las tierras bajas de Yana Indigirka, se localizó la momia de un bisonte de 9.000 años de antigüedad en un estado de conservación sorprendente. No solo su piel, sino también el corazón, el cerebro y todo su aparato digestivo estaban tan bien preservados que los expertos le practicaron una autopsia detallada, como si el espécimen hubiera fallecido hace poco tiempo. Después, en 2022, se descubrió otro ejemplar de unos 8.000 años que mantenía sus vasos sanguíneos e incluso cromosomas en la piel, los músculos y el pelaje. Este grado de preservación ha impulsado a genetistas rusos y surcoreanos a fijarse una meta muy atrevida: clonar la especie y reintroducir a este gigantesco animal en las estepas. Con la tecnología de reproducción actual, esto ha dejado de ser una simple fantasía científica. Desde el espacio, la Antártida parece una hoja en blanco interminable. Pero bajo la plataforma de hielo de Ross, la masa de hielo flotante más grande de la Tierra, se esconde un mundo sumergido en una oscuridad eterna. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que este lugar era estéril y que ninguna forma de vida podría sobrevivir sin luz solar y bajo una presión aplastante. En el año 2022, un equipo perforó 500 metros de hielo sólido hasta llegar a lo que sospechaban era un río subterráneo. Al bajar una cámara, se vieron rodeados por miles de pequeños crustáceos similares a camarones llamados anfípodos. Un ecosistema próspero que funciona por completo sin luz solar, manteniéndose gracias a los nutrientes químicos que arrastra la corriente bajo el glaciar. Este hallazgo no solo cambia la biología antártica, sino que aporta una pista clave para la astrobiología, sugiriendo que las lunas cubiertas de hielo de nuestro sistema solar, como Europa en Júpiter o Encélado en Saturno, podrían albergar vida compleja en sus oscuros océanos ocultos. En el año 1993, en la meseta de Ukok, un grupo de arqueólogos descubrió la momia de la princesa de Ukok, también conocida como la doncella de hielo de Siberia. Estaba depositada en un enorme ataúd de madera, acompañada por 6 caballos con sus arneses colocados y sacrificados para guiar a su dueña hacia el más allá. Ropas de seda, ofrendas ceremoniales y detallados tatuajes en su piel sobrevivieron intactos después de 2.400 años, demostrando su estatus como una poderosa sacerdotisa o líder de la cultura pacíric. Lo curioso de su conservación es que ocurrió gracias a los antiguos saqueadores de tumbas. Cuando estos irrumpieron en la parte superior de la fosa, permitieron por accidente la entrada de agua que luego se congeló, transformando toda la cámara funeraria en un bloque de hielo perfecto. Tiempo después, las resonancias magnéticas revelaron una realidad conmovedora. La princesa falleció con solo 25 años, a causa de un cáncer de mama que se había extendido por su cuerpo, además de sufrir heridas graves por una caída. Su bolsa de entierro contenía cannabis, usado muy probablemente para controlar el terrible dolor de su enfermedad terminal. Tras ser trasladada a un museo, la región de Altai sufrió inundaciones y terremotos que los habitantes locales atribuyeron a la furia de la princesa perturbada, lo que desató fuertes exigencias para regresarla al hielo. En Murmansk, un habitante compartió una experiencia aterradora en Internet. Mientras conducía a casa tarde por la noche, afirmó haber visto una entidad extraña en la naturaleza. Armándose de valor, bajó del auto y se topó frente a frente con algo que no supo identificar. Una fotografía, tomada deprisa en la oscuridad, mostraba una masa bizarra que parecía un nudo enredado de serpientes retorciéndose entrelazadas de una forma espeluznante. Las redes sociales estallaron.
¿Se trataba de una especie mutante que surgía del hielo derretido, o de una criatura alienígena que se mostraba por primera vez? La verdad pertenece a este mundo, pero no deja de ser fascinante. En realidad, la foto fue tomada por un pescador de arrastre de aguas profundas de Murmansk, que es famoso en Internet por documentar los extraños seres que saca del abismo. El organismo es una ofiura de cesta, un pariente de la estrella de mar que habita en lo profundo del océano. Utiliza cientos de brazos ramificados que se agitan para filtrar el alimento del agua. Cuando es arrastrado a la superficie, el cambio repentino de presión y temperatura hace que sus extremidades se enrollen y se enreden en esa forma tan perturbadora. Entre todos estos asombrosos hallazgos, uno de los más notables es un potro prehistórico localizado en el cráter de Batagaica. Con una antigüedad de 42.000 años, es el ejemplar más perfectamente conservado del caballo de Lena que se haya encontrado de la era de hielo. Lo que impactó al ámbito científico es que este potrillo todavía mantenía su pelaje, sus órganos internos e incluso la orina en su vejiga totalmente intactos. Pero el detalle más increíble de todos fue que los investigadores lograron extraer sangre líquida de los vasos del corazón, un récord mundial para la muestra de sangre más antigua jamás recuperada. Este pequeño caballo tenía apenas 1 o 2 semanas de vida cuando cayó en el lodo y quedó sepultado en la tierra congelada para siempre. Esta conservación tan perfecta despertó el deseo de crear un parque jurásico en la vida real. Los expertos realizaron más de 20 intentos distintos para cultivar células vivas a partir de los tejidos con la esperanza de clonar la raza. Sin embargo, cada uno de los intentos fracasó. Después de 42.000 años, el ADN simplemente se había desgastado demasiado. En lo profundo de las majestuosas montañas del Cáucaso se localiza uno de los misterios arqueológicos más desconcertantes de la Tierra: miles de extrañas estructuras megalíticas llamadas dólmenes. Erigidos durante los inicios de la Edad del Bronce, estos monumentos colosales fueron construidos con bloques de piedra cortados con exactitud, que muestran aberturas circulares o cuadradas muy particulares en sus fachadas. Los lugareños los conocen como las casas de los enanos. Solían colocarse en grupos de cientos, con amplios espacios al frente que sugieren que ahí se realizaban importantes rituales en el pasado. Durante años, los primeros investigadores quedaron intrigados, sobre todo porque las excavaciones iniciales no revelaron restos humanos en su interior. Si no funcionaban como tumbas, ¿qué eran entonces? La arqueología moderna y más estricta ha confirmado ahora su verdadera función. Se trataba de cámaras funerarias colectivas, utilizadas a lo largo de muchas generaciones, donde algunos dólmenes individuales llegaron a albergar los restos de hasta 80 personas, introducidas por la abertura frontal con el paso del tiempo. Su impecable trabajo en piedra, con ángulos perfectos de 90 grados y bloques curvados de forma continua, compite con la gran arquitectura megalítica de Europa Occidental, posicionando al Cáucaso como un centro sorprendentemente avanzado de la civilización prehistórica. En la costa del mar de Laptev, un acantilado de suelo congelado albergaba una cápsula del tiempo de 28.000 años de antigüedad. Se trataba de Yuka, una cría de mamut lanudo conservada de una manera tan impecable que su pelaje rojizo original y sus tejidos blandos parecían pertenecer a un animal fallecido apenas ayer. La historia de Yuka es un relato trágico de supervivencia. Las marcas en su cuerpo narran una desesperada batalla por la vida. Fue atacada por leones de las cavernas y, aunque logró escapar hacia un pozo de lodo, sus graves heridas provocaron que se desplomara antes de que el terreno congelado la sepultara por decenas de miles de años. Pero esto es lo que vuelve a Yuka tan importante para la ciencia. Un grupo de investigadores logró extraer estructuras similares a núcleos de sus tejidos y, en el año 2019, las trasplantaron a óvulos de ratón. Los antiguos núcleos de mamut mostraron leves indicios de actividad biológica, los primeros movimientos de vida. Sin embargo,
El paso final y más crítico, que era la división celular completa, nunca ocurrió. El ADN, deteriorado a lo largo de 28.000 años, simplemente no pudo terminar el proceso. Un ángel llorando suele ser un símbolo de dolor en un cementerio, o una criatura espeluznante de la ciencia ficción. Así que imaginen la sorpresa de unos mineros en Yakutia cuando parecieron descubrir algo idéntico en el corazón de una mina de carbón congelada. Una fotografía se difundió a la velocidad de la luz en las redes sociales. Ahí, en medio del permafrost, se alzaba la majestuosa estatua de un ángel sosteniendo una espada y un escudo. ¿Cómo podía existir un objeto tan detallado a gran profundidad en un sitio donde supuestamente los humanos nunca habían estado? Los fanáticos de las conspiraciones inventaron de inmediato historias sobre caballeros templarios y ritos ancestrales, sepultados en la oscuridad. Sin embargo, la verdad confirmada por un portavoz de la propia mina es mucho más común. La estatua había estado en un campamento de trabajadores cercano como decoración durante mucho tiempo. Un grupo de mineros aburridos que buscaba romper la rutina de sus largas jornadas simplemente la enterró en el suelo y grabó el falso hallazgo para engañar al público distraído de Internet. En mayo de 2024, un reporte captó la atención del mundo entero. Rusia supuestamente había realizado estudios sísmicos en aguas del territorio antártico británico, revelando un asombroso potencial petrolero de unos 511.000 millones de barriles. Para dimensionar esa cifra, es casi el doble de las reservas comprobadas de Arabia Saudita y cerca de 10 veces la producción total del Mar del Norte en los últimos 50 años. Los críticos señalan que tras la etiqueta de investigación científica, se esconde el primer paso hacia una explotación comercial. Un estudio sísmico no es una perforación, pero aporta el mapa exacto que se necesita para convertir una naturaleza virgen en un objetivo de extracción. Este hallazgo amenaza con romper la frágil armonía establecida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe de forma estricta la minería en el continente. A medida que estos números gigantescos entran al debate público, el último rincón de paz en la Tierra corre el riesgo de ser dividido por intereses opuestos. Aquí radica el verdadero peligro. Cuando la fama y el petróleo se vuelven la meta, esta tierra congelada podría dejar de ser un refugio de la ciencia para convertirse en un campo de batalla de ambiciones sin límites. De estas 20 historias, ¿cuál te pareció la más perturbadora? Deja tu respuesta en la sección de comentarios abajo, porque yo personalmente leo cada uno de ellos. Si este video amplió tu perspectiva sobre lo que se oculta bajo el hielo, hazme un favor rápido y dale al botón de me gusta, pues eso ayuda de verdad a que más mentes curiosas encuentren este canal. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.